Ok, listo. Buenas noches a todos los que están ya presentes en la sesión. Gracias por acompañarnos una vez más en estos cursos del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica del Ministerio de Salud de Costa Rica. Estamos haciendo varias sesiones de entrenamientos virtuales para ir midiendo el nivel de interés en la comunidad nacional, inclusive también internacional, sobre temas relevantes a la bioinformática. Y bueno, ahorita tenemos este mes, bueno, tres lunes, vamos a tener a Ricardo Chinchilla Monge, que nos está hablando sobre el análisis bioinformático en paneles genéticos, específicamente en muestras de pacientes con cáncer. Esta bueno, es una colaboración de múltiples instituciones a nivel acá de Costa Rica. Y en este caso, Ricardo Chinchilla es de la Universidad de Costa Rica, del CICICA, específicamente de este centro de investigación. Y bueno, Ricardo tiene mucha experiencia en este tema. Está encargado de uno de los laboratorios que precisamente hacen diagnóstico con paneles genéticos. Y bueno, la semana pasada nos dio una introducción bastante amplia, que por cierto les vamos a compartir, ¿verdad? En el día de mañana probablemente. Y dentro de las reglas que tenemos, ¿verdad? Para nuestras reuniones es básicamente las mismas de siempre, ¿verdad? Apagar nuestra cámara, nuestro micrófono. Las preguntas las vamos a poner en el chat para no estar interrumpiendo y yo voy a intentar interrumpir a Ricardo en determinados momentos para ir respondiendo las preguntas que van surgiendo. Y bueno, como ya les mencioné, estas conferencias las estamos grabando y las vamos a subir al YouTube del Consejo Técnico de Informática Clínica. Necesitamos que llenen el formulario de asistencia al concluir la actividad para poder darles un certificado de asistencia digital. Este cuestionario o este formulario de asistencia va a estar habilitado hasta el mediodía del día de mañana. Entonces, para que ustedes lo tengan pendiente para completarlo. Y en nuestro caso, en este en particular de este curso que les estamos mostrando estas semanas, nuestra idea es poder describir estas tecnologías de secuenciación que se utilizan en medicina de precisión para así mejorar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de pacientes oncológicos, pues la ciencia realmente ha ido muy avanzada en este tema. El día de hoy, entonces, ya Ricardo nos va a empezar a hablar un poco más de la parte de análisis, del análisis bioinformático de estos datos, que son bien complejos, entonces sí se requiere un conocimiento amplio al respecto, pero hoy vamos a ver un poco las generalidades de estos análisis. Y sin más por el momento, le voy a dar el paso a Ricardo para que inicie con su presentación. Y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, buenas noches a todos. No, pues sí, lo que tengo que hacer. El día de hoy vamos a hablar del tema de los análisis bioinformáticos y en este tema, los análisis básicamente están dirigidos a lo que es la secuenciación de siguiente generación o nueva generación, porque generalmente cuando se hacían los datos de secuenciación por Sanger, esta tecnología, como vimos la clase pasada, digamos, tiene un análisis diferente a lo que ya es la secuenciación por siguiente generación. En el caso del Sanger, nosotros veíamos la mutación de acuerdo a la altura del pico de la señal de cada una de las bases. Y acá ya sí tenemos que meternos más en el área de la bioinformática para poder analizar estos datos FASTQ que generan los secuenciadores y transformar esos datos FASTQ en archivos que se llaman USF o Variant Calling Files. Entonces, cuando uno realiza un análisis bioinformático a partir de una secuenciación de siguiente generación, básicamente uno realiza tres grandes pasos. Tenemos lo que es el análisis primario o generación de las secuencias, tenemos el análisis secundario o procesamiento de las secuencias, y por último tenemos el análisis terciario o interpretación de los resultados. Básicamente, en conjunto, ese flujo de trabajo nos va a permitir llevar a cabo el paso de generación de datos de FASTQ a
ya el informe propiamente de laboratorio clínico, en donde nosotros vamos a dar toda la interpretación biológica y toda la interpretación clínica relacionada con las variantes que nos estamos encontrando, con esas mutaciones o con esas variaciones de nucleótido simple realizadas y encontradas por medio de la secuenciación. Cuando ya entramos propiamente a lo que es el dato primario del pipeline, básicamente nosotros tenemos que entrar a hacer varios módulos. Estos módulos, por ejemplo, están todas las estadísticas que saca el analizador y los controles que uno tiene que ver en cada corrida de secuenciación para ver si la corrida está de acorde con los parámetros esperados. Posteriormente se realiza un alineamiento contra el genoma de referencia, por eso es que en la charla anterior estábamos hablando de que uno lo que hace es una resecuenciación, porque lo que hace uno es comparar la muestra de cada uno de los pacientes contra mi genoma de referencia, en este caso es el genoma de referencia humano. Posteriormente, uno realiza lo que es el llamado variantes, donde en el llamado variantes se enfoca principalmente en las variaciones de nucleótido simple, en los indels, y dependiendo del algoritmo y de la cantidad de muestras que uno procese, puede hacer una detección de variaciones en el número de copias. Esta detección en la variación del número de copias sí depende mucho de lo que es el panel que uno vaya a aplicar y de la cantidad de muestras que uno vaya a aplicar, porque para hacer una adecuada detección de las variaciones en el número de copias, es necesario tomar en cuenta las variaciones intrínsecas de la corrida, de la corrida entre las diferentes muestras para establecer un promedio de reads de todas las regiones que se secuenciaron y así poder determinar realmente con una confianza estadísticamente significativa que estamos en la presencia de una variación en el número de copias. Igualmente, dependiendo, digamos, de la profundidad de la zona o del tamaño de la variación del número de copias, siempre es importante realizar un proceso de confirmación con otras técnicas diferentes al NGS. Por último, tenemos lo que es la notación, que es el análisis terciario, que en el análisis terciario ya nosotros vemos, ya identificamos cuál es la variación y tratamos de asociar la variación encontrada con la clínica que presenta el paciente, porque nosotros nada ganamos detectando muchas variaciones en el número de copias o muchas variaciones de nucleótido simple o muchos indels si al final esto no tiene ninguna relación con la clínica que está presentando el paciente. Más bien, eso puede tender a confundir al clínico debido a la enorme cantidad de datos que le puede dar el secuenciador, y si uno no hace un filtro adecuado de esa información y guía a un buen informe clínico, en lugar de ayudar en las decisiones clínicas, más bien pueden entorpecer dichas decisiones. Entonces, en esta parte, sí es muy importante conocer el trasfondo del paciente, conocer qué tipo de muestra es la que nosotros estamos analizando y hacer una buena consulta de las bases de datos, recabar bastante información de la variación del nucleótido simple que estamos detectando para así poder informar con una certeza adecuada cuáles son las mutaciones que estamos detectando en el panel. Si ya nos concentramos propiamente en lo que es el análisis primario, el análisis primario tiene ese flujo de trabajo que pueden ver en la figura. Ese análisis primario, haciendo conexión con lo que realiza el equipo, básicamente lo primero que hace el equipo es analizar la señal. Y una vez que analiza la señal, que vimos en la charla pasada, los diferentes tipos de señales que realizan los secuenciadores de acuerdo a su marca, de acuerdo a su tecnología, él realiza un llamado de bases. Posterior, el equipo hace un control de calidad de esos llamados de base para finalmente hacer la generación de las lecturas y generar los famosos archivos FASTQ files, que en esos archivos FASTQ files es donde nosotros vamos a hacer
ya vamos a tener la información de cada una de las secuencias de los pacientes que posteriormente vamos a realizar el alineamiento contra genoma. Entonces, comenzando con el análisis de la señal y el llamado de bases, tenemos acá, por ejemplo, las estadísticas que nos puede dar un secuenciador. Entonces, generalmente los secuenciadores nos dan información sobre cuál es la distribución en la celda de flujo del material genético que estamos introduciendo a ellas. Después nos dicen cuál es la intensidad de cada una de las bases que nosotros estamos detectando en los diferentes ciclos de la secuencia. Después nos dice cuánto es la distribución del Q-score. Después nos dice cuánto es los datos por línea de celda de flujo. Y nos da también incluso más información sobre un heatmap del Q-score, que habíamos visto que es un parámetro de control de calidad. Entonces, cuando nos vamos a la parte de las imágenes, literalmente el secuenciador habíamos visto que él toma en cada uno de los ciclos fotografías de la celda de flujo y de secciones específicas de dicha celda de flujo para hacer la detección de los clústeres. Los vean acá en esta corrida de secuenciación cómo vemos las fotografías de la base A que presenta diferentes tipos de clúster. Entonces, vean cómo literalmente en cada ciclo de secuenciación y en cada posición de la celda de flujo, el secuenciador va a ir tomando esas fotografías y ahí es donde va haciendo los diferentes análisis de cada uno de estos clústeres. Entonces, básicamente, cada uno de estos puntitos son los clústeres que vimos de la charla pasada que van a representar cada una de las secuencias específicas de los pacientes. Entonces vean acá cómo hay un comportamiento diferente de esa misma posición de la letra de adenina, de la letra A con respecto a la citosina. Vean ahí que ya en esa misma posición se ve más saturada la imagen. Ya si vemos a la G, también la vemos más saturada. Y en este caso tenemos la imagen de la T. Entonces, esto es como para que tengan claro qué es lo que va haciendo el equipo durante cada una de los ciclos que realiza para la secuenciación. En este caso es un ejemplo de un secuenciador, el MAISE, que presenta estos 4 colores y por ende realiza estas 4 fotografías para cada una de las bases nitrogenadas. Entonces, ese análisis de la señal, posteriormente vamos a realizar lo que es el análisis del control de calidad de dicho llamado bases y la posterior generación de las lecturas FASTQ. Ya esta imagen es cuando se realizó la corrida se realizó la corrida de secuenciación y empieza a generar todas esas métricas que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, esta es un mapa de calor de la celda de flujo, en donde nos dice que en esta porción de la celda de flujo generalmente se acumuló más cantidad de material genético que en esta porción de acá. Eso depende mucho, digamos, del tipo de inyección de la microfluídica del equipo y cómo es que esa microfluídica va a fluir sobre la celda de flujo. Entonces, en el caso por ejemplo, en el caso del MAISEC, es solo una línea, que es esta que ustedes ven acá, y es esperable que ellos van a tener a presentar un mayor predominio del material genético en un extremo de la celda de flujo que en el otro extremo. Entonces ya esas son particularidades que uno dice de la corrida, si está bien o está mal. Ahora, no hay como un parámetro o, digamos, una escala en estas proporciones de la distribución de la celda que uno me dice, bueno, si pasa de 190 está bien o si está menor de 160 está mal. Simplemente esto es es algo muy variable que depende de cada corrida, pero la idea general de mostrar esta tabla, este mapa de calor de la celda de flujo es que siempre presente este patrón de comportamiento, que siempre va a haber la mayoría de la zona bien ocupada por material genético y otra zona
un poco menor ocupada. Si ustedes ven, digamos, la diferencia en las intensidades de 200 a 170, en realidad la distancia en cuanto a cifras no es no es muy significativa. Que es donde uno ya puede ver si hay problemas mecánicos en el equipo. Por ejemplo, si ya uno ve que tal vez solo esta porción de acá, en el extremo, digamos, de la celda de flujo, está lleno y el resto está vacío. Entonces ya son cosas que uno dice, está extraño que haya pasado eso. O que, por ejemplo, esté vacío de esta parte, lleno acá y vacío acá. O que vea uno un patrón irregular en la distribución de este mapa de calor. Entonces, esas son cosas que uno, sin entrar en detalles de análisis de secuenciación, simplemente de analizar el desempeño del equipo, uno puede ya ver si algo pasó con la corrida o no. Porque esa forma es la que nos permite determinar si tenemos que prestar atención sobre los resultados FASTQ que estamos obteniendo. Ahora bien, eh, ok, este es otro gráfico que nos da el secuenciador, que es sobre el punto de corte Q30. Que este punto de corte Q30 ya lo habíamos hablado, que es la probabilidad de error digamos, de cuántas bases están erróneas en 1000 bases. Entonces, en este caso, este Q30 generalmente es como el punto de corte que usa la mayoría de los secuenciadores para determinar cuántas lecturas tenemos de buena calidad comparadas con el resto de lecturas que está por debajo de ese umbral. Generalmente, dependiendo de el tipo de panel, uno esperaría que esté alrededor de 80-85% encima de este valor Q30. Obviamente, entre más alto esté el porcentaje de Q30 en las corridas, mucho mejor es la calidad de los datos que vamos a obtener. Pero esto no quiere decir, digamos, que si nosotros obtenemos un valor de 82, 83 en el Q30, entonces ya la corrida de secuenciación fue un fracaso. Eso no. Eso nada más lo que nos dice es que tenemos que eliminar más cantidad de lecturas de esa corrida para realizar el análisis y tener un poco más de cuidado en las zonas donde vamos a hacer el análisis por si tal vez la profundidad en esa zona no es la adecuada para determinar una mutación. Ok, otro de los parámetros que nos da el equipo es la comparación entre los clúster, la cantidad de clúster que obtenemos en las zonas versus la cantidad de clúster que pasaron filtros. Y esto se mide por densidad de clúster por milímetro cuadrado. Esto está en representación de cantidad de clúster en unidades de miles. Y acá, digamos, aquí son 200.000, aquí es casi 1.600.000. Y ustedes ven que tenemos que en cada milímetro cuadrado se realizaron en promedio un total de 1.600 millones de clúster, pero la cantidad de clúster que pasaron filtro fueron un total de 1.200.000. La idea de este gráfico es que ojalá ambas métricas o ambas medias estén lo más cercanas posibles. Lo bueno, digamos, en esta corrida es que la distribución de los clústeres del total de clúster que obtuvimos y del total de clúster que pasaron filtros es poco variable. O sea, casi que la mayoría están en una concentración parecida. Lo ven acá, que no hay mucha dispersión de los datos, de la cantidad de clúster. Esto lo que nos puede decir es que si hay una mayor separación en las corridas, digamos, en la cantidad de clúster que tengo y en la cantidad de clúster que pasaron filtros, quiere decir que entonces yo estoy agregando más material genético en el secuenciador.
cada secuenciador tiene una concentración de la librería genética que yo tengo que agregar al final en el cartucho de secuenciación. Entonces, esa concentración que está generalmente en picomoles, generalmente dan recomendaciones, pero recomendaciones dentro de un rango. Entonces ahí es donde entra la expertise de uno y uno dice, bueno, vamos a comenzar tal vez, por ejemplo, con una concentración de 15 picomoles. Entonces, para una librería determinada, digamos, para un panel genético. Si con 15 picomoles vemos que la cantidad de clúster que hay es mayor a la cantidad de clúster que pasan filtros, eso quiere decir que entonces la celda de flujo estuvo un poco llena. Y de hecho, uno lo puede notar acá con las fotografías de manera empírica. Ya es donde uno realiza, digamos, la comparación de ese dato de la cantidad de clúster con estas fotografías. Entonces uno dice, bueno, yo de primera entrada yo no sé si esta fotografía está cargada o no está cargada de clúster. Sin saber datos, me pareciera que sí, pero ¿quién es el dato que me confirma esto? Básicamente, este gráfico de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para una próxima corrida de secuenciación? Entonces le bajo la concentración de la librería genética que yo voy a estar cargando. Entonces ya no voy a agregar 15, voy a agregar 14. ¿Por qué? Porque tampoco yo no puedo hacer muchas variaciones porque la variación metodológica que yo hago de librería a librería siempre va a variar. Por más que uno trate de ajustar la metodología de cuantificación de la concentración de esa librería genética, siempre va a haber una pequeña variación. Entonces, en ese caso, uno tiene que variar poco a poco esa concentración final de la librería genética para ir ajustando este gráfico y que la cantidad de clúster que uno genera versus la cantidad de clúster que pasa en filtros sea muy parecida. Este otro gráfico, que es el de Q-Score, pero en Heatmap, lo que nos dice es cómo se comportó las calidades durante cada uno de los ciclos de secuenciación. Generalmente, este heatmap en la primera parte del ciclo, digamos, en este caso es una corrida de 2 por 150, entonces primero secuenciamos 150 ciclos de un lado, leemos índices y luego otros 150 ciclos de la hebra, que sería en este caso, por decirlo así, hebra forward y hebra reverse, o hebra 1 y hebra 2. Esta corrida, digamos, salió muy buena porque si ustedes ven, casi que todos los ciclos están muy parejos en cuanto a la calidad. No hay una caída. Lo usual en las corridas de secuenciación es que en la segunda parte del ciclo, en estos últimos ciclos de acá, hay una caída en la calidad de las lecturas. Este no fue el caso, entonces digamos que fue muy bien la parte de la librería y de la secuenciación, se dio muy bien, pero es usual que si ustedes ven una caída en los últimos ciclos de la secuenciación, es totalmente normal. No tienen de qué preocuparse. Igualmente, cuando uno realiza los controles de calidad de la lectura de los FASTQ, uno hace esos cortes de lectura. Claro, uno pierde información, pero no, es totalmente normal. De ahí por eso es que uno ajusta, dependiendo del tipo de panel, qué profundidad es la mínima necesaria para que, incluyendo todos esos filtros de calidad, incluyendo la parte de quitar la información que tal vez no sea tan buena o que no se ajuste al Q30 que nosotros estamos deseando, nos dé la suficiente profundidad para cada una de las zonas que uno vaya a analizar. Y ya luego tenemos los datos propiamente en crudo de cada uno de los reads que uno realiza. En este caso, este resumen nos da un total de 4 reads. De esos 4 reads se refiere principalmente a la hebra forward o a la hebra 1, por decirlo así, donde vean que la cantidad de datos es de 4,3 gigabases. Tenemos el read 2 y el 3, que es muy pequeño. Esto se refiere básicamente a los índices. Y luego tenemos el read 4, que es
o la hebra reverse de la misma zona que nosotros estamos secuenciando. Entonces, de acuerdo a eso, nos dice, digamos, cuál es el porcentaje de ciclos en donde no hubieron errores, cuál es el porcentaje de ciclos en donde tuvimos al menos de 3 errores. Entonces vean que el salto es bastante significativo, pero esta cantidad de ciclos de un 95% está muy bien, donde la cantidad de error por ciclo es bastante baja. ¿Cuáles las diferentes intensidades? Vean que la intensidad en el ciclo 1 generalmente es muchísimo mayor a las intensidades cuando ya pasa más de varios ciclos. Y estos parámetros, les vuelvo a repetir, no es que haya como una métrica exacta o un valor o un rango de referencia para cada uno de estos datos. Eso al principio a uno le cuesta porque uno está acostumbrado a que si por cada valor que nos proporciona la tecnología, que nosotros tengamos como un rango de referencia. En realidad, muchos de esos parámetros se reportan, pero no hay como un rango de referencia que nos pueda dar como esa confianza de decir si está bien o está mal, sino que uno tiene que empezar a acumular experiencia para ver que si hay una caída muy dramática en intensidad y uno ve que a nivel de, por ejemplo, de este gráfico hay caídas tal vez en el primer ciclo o ya la caída es casi que a la mitad del segundo ciclo, aunado a que hay una caída de la intensidad, entonces uno puede decir que tal vez los reactivos del cartucho de secuenciación tenían algún grado de degradación porque la fluorescencia de cada uno de ellos, de las bases nitrogenadas que estamos leyendo, estaba afectada. Entonces, así es como uno realiza, digamos, ese análisis si pasara algo con la corrida de secuenciación, para saber si es algo de los datos o algo físico del equipo o algo relacionado con los reactivos. Igualmente acá, por ejemplo, nosotros tenemos lo que les decía, la densidad de los clústeres. Entonces, en este caso, el promedio fue de 1680, que eso uno lo ve acá. Este promedio que uno ve en la línea roja es este dato que uno está viendo acá. Vean que es un más menos 17 en todo lo que les comentaba. La variación en la densidad del clúster es bastante pequeña, lo cual nos dice que hay una adecuada homogeneidad del sistema de microfluídica que hay dentro del chip. Y esto también nos puede ayudar a determinar si tenemos un problema físico a nivel del equipo, que también lo podemos ver en esta área de acá. Entonces vean cómo ya hacemos una relación de lo que es el flujo, digamos, la tabla del heatmap de la celda de flujo, cómo hacemos la correlación con la media de los clústeres que pasan, del total de clústeres realizados y de los que pasan filtro, y también hacemos una relación ya de este valor crudo que nos dan acá. Entonces vean acá que la cantidad de clúster que pasan filtros es alrededor de un 77%, de ahí que volvemos a repetir la diferencia en la caída de la cantidad de clúster generados versus la cantidad de clúster que pasan filtro, y esto lo podemos ver en las imágenes. ¿Por qué? Porque el equipo lo que hace es que trata de identificar cada uno de estos puntos como un clúster. Entonces, si los clústeres están, o sea, si cada uno de estos puntos, cada uno de estos clústeres están muy juntos, cuando él toma la fotografía, no puede diferenciar este clúster de acá con el de la par. Y eso hace que al no poder diferenciarse, entonces el equipo lo que hace es elimina ambos datos. Vean cómo entonces nosotros vamos integrando toda la información que nos da el analizador para así en futuras corridas poder ir ajustando las concentraciones de acuerdo al cartucho que vamos a tener de acuerdo a la librería genética y de acuerdo al equipo que nosotros estamos utilizando. Ya luego, generalmente lo que es el RID 2 y el RID 3 se refieren a lo que son los índices. Aquí con los índices generalmente no hay mucho problema en cuanto a la parte de la calidad. Y luego, esta es una distribución del indexado. Esta era una corrida corta donde se tenían, digamos, solo 3 muestras, pero estas 3 muestras era una corrida de un panel bastante grande. Si ustedes ven acá, por ejemplo, uno lo que espera es que en esas 3 muestras
la distribución de las muestras sea lo más homogénea posible. Entonces, ¿qué es lo que nos indica en este caso? Que pese a que nosotros de manera equimolar estamos agregando cada una de las muestras con adecuada representación, vean que a nivel de la secuenciación, la muestra 2 tiene un mayor porcentaje de lecturas con respecto a la muestra 1 y con respecto a la muestra 3. Entonces ya por default, sin necesidad de entrar a hacer línea de comandos para ver cuántas son las muestras de cada una de ellas, ya nos están diciendo, ok, algo pasó con la muestra 3 que está subrepresentada y también un poco con la muestra 1. ¿Qué es lo que uno hubiera esperado? Que todas estuvieran alrededor de un 33%. Entonces, digamos que la muestra 1 no está tan alejada de ese 33%, solo un 6% de diferencia, al igual que esta muestra, es solo un 6% de diferencia, pero esa sí está bastante alejada. Ya estamos hablando que es una diferencia de 10. En términos porcentuales es casi un tercio lo que estamos perdiendo de información de ese paciente. Entonces, cuando nosotros revisemos esta muestra en los datos de las variantes y vemos que tal vez una zona no está con adecuada profundidad, pero sí se relaciona con la clínica del paciente, ahí es donde uno dice, mejor repetir esa zona tal vez con otra metodología. Posteriormente, cuando uno ya tiene los datos de FASTQ, viene la parte continúa lo que es la parte del análisis primario, entonces hay diferentes formas de realizar el procesamiento de estos datos de FASTQ. Digamos, esta imagen que yo les presento acá es de la página de una aplicación bioinformática en línea que se llama Galaxy, en donde Galaxy es una plataforma que nos permite hacer análisis genéticos de manera más amigable porque no necesita el uso de líneas de comandos directamente, sino que más bien todas las herramientas que presenta Galaxy son ya aplicaciones que se pueden realizar simplemente seleccionando ¿cómo se llama? El software que uno desea. Entonces, es una forma muy amigable de realizar estos análisis para tal vez las personas que no tienen mucha expertise en lo que es la línea de comandos y que puede ser como una primera aproximación para realizar este tipo de análisis. Acá simplemente en la fotografía lo que está pasando es que cada uno de los archivos de FASTQ del secuenciador se están subiendo a la plataforma. Vean que acá, en esta muestra, vean que, por ejemplo, la muestra S1 y vean que tiene las lecturas R1 y R2, que eso sería análogamente a decir las lecturas en forward y las lecturas en reverse. Y este número de acá se refiere a la cantidad de lanes o la cantidad de líneas que presenta la celda de flujo. Como les mencionaba, en el caso del MiSeq, el MiSeq solo tiene una línea y siempre va a estar en este número L001. En el caso, por ejemplo, del NextSeq, el NextSeq sí presenta 4 líneas, entonces siempre va a tener los datos de las muestras de los pacientes, siempre va a tener 8 archivos FASTQ que están comprimidos en este formato GZ. Entonces, uno de los pasos que uno tiene que realizar antes de realizar el análisis de las muestras, en el caso del NextSeq, es realizar la unificación de cada uno de los lanes que generó el secuenciador para así tener un archivo unificado del paciente con todas las lecturas, con tanto la forward como la reverse, para realizar el siguiente análisis del flujo de trabajo. Acá simplemente es como para recordarles lo que es la fórmula del puntaje de calidad del Phred Score y que ese valor Q es menos 10 el logaritmo base 10 de la probabilidad de error y generalmente este Phred Score, estas son los porcentajes de precisión. El límite que nosotros utilizamos generalmente es de 30 y obviamente uno lo que desea es que la calidad de la lectura siempre sea mayor a 30 para tener una menor cantidad de errores en
lecturas de secuenciación. Ahora bien, aunado a esto tenemos los conceptos de cobertura, que la cobertura puede ser horizontal o puede ser vertical. En el caso de la cobertura horizontal, se refiere a qué zona del genoma es la que nosotros estamos secuenciando. Entonces, vean acá, este es un ejemplo de una zona de genética en donde vean que las lecturas solo están en esta porción del genoma de referencia. Entonces, a esto lo que nosotros llamamos cobertura horizontal, que son las regiones del genoma que nosotros estamos secuenciando, que es el rango genético que nosotros vamos a analizar. De ahí que diferentes paneles relacionados con diferentes genes nos dicen cuánto es la cobertura horizontal esperable, porque es adecuado saber que mi panel genético que yo voy a aplicar, si yo estoy secuenciando todo el gen o si solo estoy secuenciando ciertos exones del gen o si solo estoy secuenciando ciertos hotspots del gen. Y eso es muy importante que ustedes, antes de realizar cualquier proceso de secuenciación, conozcan en detalle cuáles son las características de los paneles que vayan a utilizar. Porque una cosa es que te digan la lista de genes que trae ese panel y otra muy diferente es, bueno, de esos genes, ¿cuál es su cobertura? ¿Se refiere a todos los exones de cada uno de los genes o se refiere a exones y regiones de intrónicas de relevancia clínica o solo se refiere a ciertos exones con mayor prevalencia relacionadas a la enfermedad? Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse y averiguar cuando vayan a utilizar un determinado panel genético. La otra cobertura que habíamos visto la clase pasada, la charla pasada, es la cobertura vertical o profundidad, que en este caso, nosotros al realizar una evaluación de la zona genética, tenemos que ver cuántas copias de esa posición se secuenciaron. Entonces, esta posición que estamos marcando en el genoma de referencia como citosina, vemos que hay ciertas lecturas que presentan una base nitrogenada diferente, en este caso la T. En estos visualizadores, generalmente, cuando no hay una letra representada en la región que yo estoy marcando, eso quiere decir que esas son las letras iguales o la base nitrogenada igual al genoma de referencia. Cuando sí representan un cambio, es de la sustitución que hubo en esa zona. Por ejemplo, vean acá, donde la mayoría de las lecturas corresponden a una timina y el genoma de referencia más bien me decía que ahí había una adenina. Entonces, vean, por eso es que hay una alta coloración de la cantidad de la profundidad de esta zona, porque la mayoría más bien de las A fueron sustituidas por la T. Aquí más bien hay muy poca representación de estas T. ¿Cómo yo sé en esta zona que hay, cuál es la profundidad o la cobertura vertical de la zona? Acá me indica cuál es el rango de esa profundidad. Entonces aquí yo estoy viendo que es un total de 757 X en esta zona genética que yo estoy observando acá. Ya para poner más en contexto, cuando uno se enfoca en una zona genética, uno puede incluso ver características de esa zona que nos da el visualizador. Este visualizador es uno de los más conocidos que se llama IGV. Y cuando uno se posiciona, me dicen, bueno, cuál es la región que uno está viendo, si el alineamiento es positivo o negativo, o sea, si yo estoy viendo la hebra forward o la hebra reverse, cuál es la calidad de mapeo de esa posición, cuál es la base que yo estoy esperando en esa posición de acuerdo al genoma de referencia, la calidad. Vean acá, digamos que dónde es que comienza esa lectura. Vean que, por ejemplo, acá esa lectura de 150 pares de bases empieza en esta región
y termina en esta región y la flecha me indica si es forward o si es reverse. Entonces, todas las lecturas que tienen visión hacia la derecha es forward, las que tienen la punta hacia la izquierda son reverse, básicamente. Y ya luego me dice cuáles son las orientaciones y cuánto es el tamaño de ese inserto. Entonces, vean que este inserto me está diciendo que es de 169 pares de base. Volviendo acá a la región que vimos, entonces podemos obtener toda esa información de cada una de estas lecturas y vemos que en este punto en particular tenemos una profundidad de 662 veces que nosotros secuenciamos esta región en, en la muestra del paciente. Ahora bien, el visualizador nos indica cuántas es la proporción de bases que yo estoy encontrando en esa posición. Entonces vean que me dice, de las 662 tengo 521 que sí corresponden a la C, que es lo que yo estoy esperando, de acuerdo al genoma de referencia, equivale a un 79%, y luego tengo varias lecturas en timina, que son 114, lo cual equivale a un 17%. Vean que incluso podemos tener otras bases nitrogenadas en esa posición. Por ejemplo, se tienen 7 guaninas que corresponden al 1% y 20 guaninas y 20 adeninas que corresponden a un 3%. E incluso me dice la proporción en cuanto a si es la hebra forward o la hebra reverse. En estos casos, vean que cada diferencia en las bases, hay una mayor proporción siempre en la hebra reverse que en la hebra forward. Esto se debe a que normalmente en este tipo de tecnologías de secuenciación uno espera que los errores de secuenciación se incrementen en el segundo ciclo. Es decir, cuando uno secuencia la hebra forward en los NGS, los reactivos están, por decirlo así, están recién descongelados, están frescos, no tienen tantas horas de estar deteriorándose dentro del analizador, entonces la cantidad que uno espera de errores de secuenciación es más baja. Y quiere decir que realmente los hallazgos que uno encuentra en esa primera hebra no se asocian tanto a esos errores de secuenciación, a diferencia de los que uno encuentra en la hebra reverse, en la segunda hebra que uno secuencia. Vean que, por ejemplo, uno esperaría que si uno encuentra 4 y estamos secuenciando la misma región genética, en el otro lado sean 4, 5, 6, no 16. Vean que acá también estamos esperando 231, pero ya en el otro lado son 290. Entonces, este comportamiento sí es muy natural de estas tecnologías y siempre nos indica, o sea, siempre nosotros tenemos que tomar en detalle de que siempre hay errores de secuenciación. Nada más que lo que nosotros tenemos que interpretar es, bueno, de todos estos cambios en las bases, ¿a cuál yo le voy a prestar atención? Si yo tengo un total de 662 lecturas, vean que el porcentaje que se asocia a las lecturas A y G es muy, muy bajo comparado con la variante que yo estoy encontrando que es de la T. Entonces, precisamente en esta región es donde yo tengo que darle énfasis al cambio de la T, no tanto a la G, no tanto a la A. Yo tengo que ver que mi genoma de referencia es el C, entonces estoy esperando una mayor cantidad de lecturas de la C. Eso es normal, pero me estoy encontrando que de ese total de lecturas, un 17% hay una variación de T. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en esta mutación, mi frecuencia alélica de esta variante es del 17%. Ahora bien, ya con ese análisis, ya uno va viendo
cómo es que se comporta cada uno de las variantes que uno va encontrando, y por esto esos visualizadores nos ayudan a determinar si esas variantes que yo estoy encontrando realmente tienen algún significado clínico. Vean en este caso, esta es otra región donde el genoma de referencia me dice que es una T. Tengo 677 lecturas y el 93% de esas lecturas corresponden a la letra T, que es lo que yo estoy esperando contra genoma de referencia. Vean que el resto de las lecturas tiene un porcentaje totalmente bajo. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero es que ya un 5% no suena tan bajo comparado a 1 o 2%. Pero volvemos a lo mismo. Vean que en la primera secuenciación hay una sola base. Y vean que en la segunda tenemos 30 en total. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este 5%, básicamente, muchas de esas lecturas que yo estoy encontrando van a ser errores de secuenciación. No tanto es que realmente sean una variante que tenga que prestarle atención. ¿Por qué esto es muy importante en el cáncer? Porque si yo estoy haciendo una secuenciación en tejido donde yo puedo encontrar diferentes frecuencias alélicas, puedo encontrar frecuencias alérgicas sumamente bajas, como 5, 10%, 15%. Cuando yo estoy determinando línea germinal, es sencillo eliminar esas variantes porque yo lo que espero es que sea o wild type, o homocigota recesivo o heterocigota, o sea, 100% o 50%. En muestras tumorales no, yo tengo que tener ese cuidado de que pueden haber frecuencias alérgicas más abajo del 50%. Pero entonces, estas características de la zona que yo estoy visualizando me permiten ya determinar si realmente es una variante que yo le tenga que prestar atención porque es una verdadera variante o que puede estar influenciada por este error por este error de bases propiamente, que eran los errores que vimos de la charla pasada, que pueden ser errores de PCR o errores propiamente de la secuenciación. Entonces, en este caso, esta es una zona que si me sale en el llamado variantes y yo lo veo aquí en el IGV, yo básicamente le digo, no tiene mucho sentido analizarla. De hecho, en la métrica de calidad, esta zona lo más probable es que tenga una métrica de calidad baja. Pero si aún así yo quiero revisarla, puedo venir a la IGV y ver esta distribución de letras para ya terminar de confirmarme si realmente esa variante yo tengo que prestarle más atención. Digamos que esta variante sea patogénica, relacionada con la enfermedad que está teniendo el paciente, pero como yo solo estoy viendo el 5% y veo que la mayoría está en la hebra negativa, yo casi que puedo dar por descartado que esta es una variante que no tengo que darle significado clínico porque no se está asociando. Eso más bien más producto de errores técnicos de que realmente esté en la muestra del paciente. Este es otro ejemplo, pero es más bien el ejemplo contrario. Aquí yo estoy esperando la A y vean que más bien de 595 lecturas, yo estoy viendo que el 92% me dieron la base nitrogenada T, que mientras yo estaba esperando la base nitrogenada adenina. Vean que acá la distribución, obviamente, sí es más alta en cuanto a las negativas, pero yo estoy obteniendo bastante lecturas de la hebra forward y entonces ya me da la suficiente confianza de decir, bueno, esta es una variante que está casi que en estado homocigota en esta muestra. Y si yo estoy hablando de una muestra somática, entonces vean que prácticamente el 92% de todo ese tejido presenta esa mutación. Ahora bien, cuando yo ya tengo esas lecturas de FASTQ, en el análisis secundario yo lo que hago es hacer un alineamiento contra el genoma humano de referencia. Y ese alineamiento contra el genoma humano de referencia es realizar la producción de los archivos BindFile. Que los archivos BindFile básicamente es archivos binarios de alineamiento.
Esos archivos binarios de alineamiento son los que yo utilizo para realizar estas visualizaciones que ustedes ven acá. Entonces vean acá cómo cada una de las muestras ¿cómo se llama? La terminación .an. ¿Por qué? Porque ya son archivos FASTQ que los comparé contra genoma de referencia y se transformaron en archivos BAN. Posteriormente, yo también en este análisis secundario hago un filtrado de lecturas duplicadas. Esto es para disminuir un poco lo que es el error de PCR. Luego hago los realineamientos de lecturas cercanas a indels. Puedo hacer una recalibración del control de calidad por base para posteriormente, después de todos estos análisis, yo hago el llamado de variantes para generar el archivo USF y posteriormente hacer un filtrado de variantes falsos positivos. Estos filtrados de variantes falsos positivos eran los que les comentaba. Son variantes que yo estoy encontrando, pero que no me calzan con, primero, la muestra y el paciente y la enfermedad que yo estoy buscando, y segundo, por las características de la zona, por la profundidad de la zona, por la cantidad de bases que yo estoy encontrando de la zona o por la cantidad de cambios de acuerdo a la hebra que yo estoy viendo, no es una variante que realmente está en la muestra, sino que es producto de artefactos o de errores de secuenciación. Entonces, este genoma de referencia básicamente salió del proyecto de genoma humano, donde se hizo la secuenciación de múltiples donantes para realizar una secuencia de consenso, en donde la versión actual es manejada por el Genome Reference Consortium, donde la más reciente es la GRCH38, la P14, que también se asocia al HG38 y obviamente va a tener siempre los 22 cromosomas, el cromosoma X, el cromosoma Y, va a tener regiones par donde en esta versión, la P14 tiene 69 scaffolds de parches, tiene 51 fijos y 18 nuevos. Ahora bien, uno puede ingresar a la página del Genome Reference Consortium, donde nos dice cuál es la última versión del genoma humano que ya fue curada y ya fue revisada adecuadamente para poderlo utilizar para lo que es el alineamiento. Y en estos casos, las regiones par se definen como regiones pseudo autosómicas, que son regiones que, como ustedes ven acá en el dendrograma de cada uno de los cromosomas, son regiones que pueden tener homología con otros cromosomas o que sean de difícil determinación porque pueden ser pseudogenes o zonas repetitivas o zonas donde tienen transposones. Entonces, esos parches se tienen que estar revisando continuamente porque es difícil. Ya todos los humanos somos diferentes, todos tenemos particularidades diferentes. Entonces, tratar de reunir toda esa información en solo una copia de referencia es complicado porque se tienen que tomar decisiones de, bueno, qué es la referencia y qué no es referencia. Por ende, siempre que nosotros hacemos un proceso de resecuenciación y nos sale una variante, siempre tenemos que estar pendientes de que esa variante que nosotros estamos comparando contra genoma de referencia, ese genoma de referencia está realizado generalmente en poblaciones diferentes a la población, por ejemplo, de Costa Rica. Obviamente somos humanos, obviamente la mayoría de los genes y la mayoría de las variantes van a ser muy parecidas, pero en ciertas pequeñas zonas sí puede haber un pequeño cambio. Entonces, siempre, no es como que uno tiene que alarmarse por ello, pero siempre tenerlo pendiente, porque tal vez de 1000 casos, pueden ser que hayan 2 casos que esa diferencia
de comparación contra genoma de referencia sí afecte para la población de nosotros. Y lo que les decía, estos parches fijos van a representar cambios en el ensamblaje de la secuencia existente. Entonces vean acá que, por ejemplo, en esta secuencia le agregaron un componente extra al genoma de referencia, mientras que los parches nuevos es la adición de losis en alternativos en el ensamblaje. Entonces, digamos, es toda una zona que se está agregando de manera alternativa dentro del genoma de referencia. Ahora bien, ya propiamente entrando lo que es el llamado variantes, nosotros podemos utilizar diferentes eh, software de análisis o herramientas bioinformáticas para hacer ese llamado variantes. Uno de ellos es el GATK, que recomienda diferentes flujos de análisis para hacer ese proceso de identificación de las variantes para determinar cuál es la variante, cuál es su profundidad y cuáles son la zona donde se está ocurriendo esa variante. Hay otras herramientas bioinformáticas asociadas a compañías. En este caso, por ejemplo, una de ellas es el Dragon, que es de la casa comercial Illumina, que utiliza el Basic Space para hacer esos análisis genéticos. En estos casos, estos son de paga, estas aplicaciones donde se hace el análisis de acuerdo a y se paga de acuerdo a la cantidad de muestras que yo estoy realizando el, el análisis de secuenciación. Hay diferentes aplicaciones, de hecho hay aplicaciones para realizar lo que es llamados de variantes en cáncer, hay otras aplicaciones para ver alineamiento contra genoma, hay otras aplicaciones para hacer, digamos, la subida de los archivos FASTA, hay otros para hacer las métricas de calidad de los FASTQ files, y así sucesivamente en cada uno de estos paneles. Posteriormente, en el análisis terciario, nosotros vamos a realizar propiamente lo que es la anotación de variantes basadas en la evidencia que nosotros estamos encontrando, basadas en la frecuencia poblacional. También vemos si tienen algún estudio funcional. Hacemos también predicciones in silico de los algoritmos que se tienen con respecto a ese llamado variantes. Tenemos que ver si hay algún estudio de validación para posteriormente ver qué interpretación le damos a esa variante y generar el reporte clínico. No sé si podemos dejar acá para darles unos minutos de descanso, como hicimos la vez pasada. Sí, no hay problema. Sí, ¿Necesitamos 5 minutos o cuántos decís vos? sí, pueden ser como 5 minutos para O- antes de iniciar el análisis terciario ya venga más Sí, después. ok. Entonces regresamos a las 7:05, si les parece. Voy a pausar la grabación. Nos vemos en un ratito. Listo. Entonces, bueno, para retomar la charla, ya aquí empezamos con lo que es el análisis terciario, donde hacemos lo que es la anotación de variantes y vamos a ver diferentes bases de datos para encontrar evidencia relacionada con la llamada de variantes que realizamos, cuál es la frecuencia poblacional, si hay algún estudio funcional relacionado con la mutación en proteínas, cuál es la predictividad de esa mutación, si es patogénica, si es benigna, si es ligeramente benigna, si es una de variante de significado incierto, para uno determinar la interpretación que le va a realizar esa variante y hacer el reporte
clínico propiamente. Entonces, es bueno que conozcan cuáles son las diferentes consecuencias o efectos de las distintas variantes. Vean que en una región genética podemos, o en un gen, podemos tener diferentes exones y en los exones pueden haber diferentes variantes que nosotros podemos detectar en estos datos de secuenciación. Entonces pueden haber regiones que se variaron el sitio de regulación o la unión de factores de transcripción. Pueden haber regiones intergénicas en donde básicamente esto es un intrón, pero que esa es una mutación o, o principalmente inserciones o deleciones en esta región pueden ocasionar cambios en el marco de lectura en las posiciones siguientes a los exones o cambiar, por ejemplo, la región reguladora 5' o el codón de iniciación. También pueden haber diferentes cambios en lo que son, aquí principalmente en las regiones sintrónicas, en cuanto a lo que es sitios de regulación, sitios de unión de factores de transcripción, sitios de unión de micros ARNs o de transcritos no codificantes. Y es importante que no es en todas las enfermedades, pero sí hay ciertas, ya hay mayor evidencia de que hay ciertas cáncer o ciertas mutaciones que sí se pueden relacionar a la enfermedad oncológica que nosotros estamos determinando. No son la mayoría, pero conforme se va secuenciando y se va generando más datos, ya sí se ha encontrado que regiones intrónicas sí pueden ser responsables de una enfermedad propiamente. Luego ya tenemos lo que son las mutaciones relacionadas con la región exónica, que son mutaciones sinónimas, que son sin sentido, que hay un cambio de inserción en el marco de lectura o un cambio de lesión en el marco de lectura, que hay una mutación que me genera un codón de parada, entonces ya no se va a terminar de formar la proteína, cambios en el marco de lectura, como ustedes ven acá, o cambios en la secuencia codificante de la proteína. Igualmente, pueden haber cambios en el splicing alternativo, ya sea en la parte donadora o aceptora, en regiones intrónicas, como lo vimos ya acá. Sin embargo, esta región principalmente está muy relacionada a procesos regulatorios. Acá principalmente es sobre las regiones de splicing. Y posteriormente también pueden haber modificaciones en la región reguladora 3'. Todas esas, digamos, aquí les dejo la página de Example en donde podemos ver con detalle cada una de estas variantes en cuanto a consecuencias y efectos. Ahora, ya teniendo en cuenta esas diferentes variantes, nosotros lo que hacemos es que podemos utilizar cualquier aplicación para hacer anotación de variantes. Aquí yo les traigo el ejemplo del Variant Interpreter, donde uno lo que hace es subir el archivo de Variant Calling File o el VCF, y lo que hace la plataforma es simplemente hacer un reanálisis para hacer un link a todas las bases de datos relacionadas con información clínica, relacionadas con la visualización de la región, relacionadas con las predicciones in silico, relacionadas con estudios clínicos, que ahora las vamos a ver con más detalle. Cuando uno sube el archivo, ya le da la cantidad de variantes que presenta esos archivos Variant Calling File. De primera entrada, vean que en las muestras podemos obtener un total de muchas variantes. En este caso, este ejemplo tiene 2.292 variantes. Ustedes me dirán, bueno, tenemos que revisar las 2.292 variantes. No es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicarle filtros de calidad para realmente enfocarnos en las variantes que sí tengan implicación clínica, que sí hayan pasado los controles de calidad y que tengan una injerencia con el tipo de cáncer que está presentando la persona. Todas esas hallazgos que nosotros vimos a nivel de IGD, de la secuenciación y todo, acá con la aplicación de estos filtros, aparte de la aplicación de filtros
clínicos, podemos reducir notablemente la cantidad de variantes que nosotros vamos a revisar. Entonces, acá es donde nosotros definimos cuáles son las variantes que nosotros vamos a enfocarnos. Por ejemplo, uno de los filtros es la frecuencia de la mutación a nivel poblacional. Vean que acá, por dicha, digamos, ya conforme van creciendo las bases de datos, ya se tienen frecuencias poblacionales, digamos, no solamente de la población europea, sino que también de otras poblaciones menos representadas como las africanas, americanas, del este de Asia. Vean que aquí incluso hasta finlandesas, no europeas, del sur de Asia. Y básicamente la frecuencia que ponemos acá es del 1% porque por definición las enfermedades, las mutaciones genéticas que están en una proporción menor al 1% se asocian con enfermedades. Entonces es un filtro bastante robusto, fácil de implementar para hacer una reducción de variantes que son comunes en la población y por ende no están tan asociadas a enfermedades, sino que simplemente es una variante de nucleótido simple que no trae ninguna consecuencia a nivel de salud. Además, también podemos meter métricas de calidad, entonces ya decimos, bueno, fíltreme solo las variantes que tengan una métrica de calidad mayor al 30. Entonces acá como yo estoy poniendo ese mayor a 30, me permite dilucidar aquellas regiones donde tal vez no tenga una adecuada cobertura de la región y no sea tan necesario estar revisando esas zonas. ¿Cuándo es que yo puedo revisar esas zonas? Cuando yo aplico estos filtros, no encuentro ninguna variante asociada a la enfermedad y entonces necesito ser más exhaustivo y decir, no, tengo que revisar aquellas variantes que tal vez la calidad no esté muy buena, pero que pueden estar en regiones que sí sean de interés clínico. Entonces, es como uno va por pasos. Primero, hace filtros de frecuencia poblacional, puede hacer filtros de la parte de la calidad, y si en esos casos no encuentro alguna asociación, entonces ya tengo que ser más exhaustivo en la búsqueda. Incluso, bueno, ya aquí uno agrega todas las consecuencias de variantes de nucleótidos simples. Si yo esta escogencia puedo alterarla si yo voy dirigido a alguna situación en particular, pero en realidad no es tan recomendable como centrarse en solo una mutación en particular si estamos tratando con muestras de pacientes. Una vez que uno aplica esa cantidad de filtros, vean que la cantidad de variantes del archivo se redujo a 73. Entonces ya 73 es un número muchísimo más manejable que hacer un análisis de 2.292 variantes. Eso, ese es el resultado de aplicar filtros adecuados en el análisis terciario, o sea, en la anotación de variantes. Una vez que ya nosotros tengamos esa lista, este ejemplo es de un paciente que tiene un cáncer de colon. Entonces, vean que acá una de las variantes que más resalta es el gen KRAS, que tiene esa mutación en una frecuencia poblacional muy baja, tiene una frecuencia alélica del 22%, los filtros de calidad pasan, entonces ya es donde uno dice, bueno, vamos a ver esa mutación en particular. Cuando nosotros vemos esa mutación en particular, ya podemos ver la zona en la que se encuentra, que es en el cromosoma 12, en la posición 25.398.284. Eso lo podemos ver en el visualizador de la Universidad de Santa Cruz, o lo podemos ver en el IGD. Eso ya queda como a criterio de cuál visualizador nos es más nos gusta o tenemos más afinidad de verlo. También nos dice cuál es la anotación de esa variante, que en realidad la referencia es una citosina, pero es cambiada por timina. Nos da el número de acceso a COSMIC, que es una base de datos de mutaciones relacionadas a cáncer, muy útil para la revisión de estos paneles genéticos.
Ya luego viene la consecuencia que yo estoy encontrando, que es una mutación sin sentido, donde hay un cambio de la guanina por la adenina, que digamos es el análogo a citosina por timina, de esta transcripto de referencia. Eso lo que causa es un cambio en la proteína de la glicina por las paraginas y en la posición del exón 2. Luego nos da la predicción in sílico, nos dice, digamos, qué bases de datos son las que tenemos disponibles relacionadas con esa mutación propiamente. Y nos dice también cuánto fue la profundidad de las lecturas. Vean que en este caso tenemos una profundidad bastante adecuada de la región. Tenemos un total de 7.598 lecturas y el alelo alternativo es de 1.726. Vean que acá el quality score es de 100, que es el que pasa el filtro mayor a 30. Es un dato que nos genera esta aplicación diferente al Q-score y está muy relacionado a cuánto es la profundidad que nosotros estamos viendo en la zona. Entonces, de acuerdo a esta cantidad de lecturas, nosotros podemos estar bastante seguros de que este alelo alternativo que estamos encontrando realmente sí está presente en la muestra. Y posteriormente también nos dice de la base de datos de ClinVar cuáles son los fenotipos asociados a esta mutación y también cuál es la patogenicidad. Y vean que aquí casi que todos nos dicen que es patogénica. Ahora bien, estas aplicaciones también nos pueden dar información relacionada con lo que son duplicaciones en tándem, el hallazgo de inversiones o con el hallazgo de lesiones estructurales. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con estas predicciones porque a veces no son tan precisas a la hora de demostrar si son verdaderos eventos que están ocurriendo. Por ejemplo, acá, esta es una duplicación en tándem del cromosoma 2, entonces lo primero que uno realiza es, bueno, ¿cuál es la región que está detectando? Acá simplemente es una duplicación en tándem de 74 bases, propiamente. ¿Qué está sucediendo en el cromosoma 2? Entonces, uno para ver si realmente esa duplicación en tándem nos está afectando en nuestra muestra, tenemos que ir al visualizador, revisar esta región y ver si hay un gen relacionado con la enfermedad, que en este caso es cáncer de colon. Vean, en este caso tenemos una inversión en el cromosoma 2, que ya el tamaño sí ya es más considerable, que es de 1000 kilobases. Igualmente, entonces, con estas coordenadas genéticas, nos vamos al visualizador y vemos si tienen impacto en genes relacionados con cáncer de colon. E igualmente estas de lesiones. Ahora bien, es muy extraño que ya todas estas variantes estructurales vean que están localizadas generalmente en el cromosoma 2. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que puede haber alguna región repetitiva en ese cromosoma o algún pseudogen que hace que el algoritmo de detección de variantes estructurales esté reconociendo variantes estructurales cuando en realidad no lo son. Entonces, siempre en estos casos, uno tiene que revisar con calma en el visualizador y ver qué genes son los que están involucrados o si simplemente es algo del algoritmo bioinformático que me lo está detectando, pero que realmente no es una mutación eh, confiable. Si por alguna razón este tipo de lesiones en esta posición genómica está relacionada con un gen de importancia a la enfermedad que tiene el paciente, sí o sí nosotros tenemos que hacer una confirmación por otra metodología de esa zona. O principalmente si esta región tiene una baja cobertura, digamos, de la librería. Si tiene una alta cobertura de la librería y nosotros estamos viendo esa lesión,
en el visualizador, ya no es, eso sí nos va a generar más confianza de que realmente sí sea una lesión verdadera. Acá vean otros ejemplos, vean por ejemplo, aquí nos dice que hay una translocación, pero vean que el algoritmo no es tan adecuado para detectar una ruptura de translocación, porque nos dice que eh, el cambio, digamos, de esa ruptura empieza en esta región y la región de finalización es básicamente la misma. O sea, la cantidad de bases es de 1. Y nos dice que la posición de similar está en el cromosoma 1. Entonces, vean, ese tipo de información que tal vez el algoritmo, en este caso Space, nos arroja como una alerta, tenemos que tener cuidado de no darle importancia porque no tiene sentido clínico el hecho de que una base nos vaya a generar una ruptura de translocación. Igualmente, esta es otra alarma que nos genera la plataforma, pero que no tiene ese sentido clínico que les mencionaba. Entonces, en esas cosas, digamos, principalmente las variantes estructurales, sí hay que revisarlas con mucho cuidado para no informar algo que realmente no está ocurriendo en ¿cómo se llama? En los datos. También tenemos lo que es la visualización, lo que les decía, digamos, en este caso del KRAS en el cromosoma 12, cuál es la posición. Entonces, lo que nos dice en Exembol es dónde está localizado propiamente en la posición cromosómica, nos da información sobre la secuencia, sobre los CONTIG, sobre cuál es la proteína codificante de acuerdo a Exembol. Entonces, esta es una página que uno puede explorar para obtener información referente a la mutación. Si no, uno ya propiamente puede entrar al código de la mutación, del SNP o de la variante de nucleótido simple, en este caso, ese cambio de citosina por timina está relacionada con este número que es el RS 121913-529. Lo ven acá, que es básicamente la citosina se cambia ya sea por adenina, guanina o timina. Ya nos dice, digamos, cuál es la frecuencia poblacional de cada una de ellas. Entonces ya uno lo que hace es ingresar a la página propiamente para ver qué información uno recaba. Y esta es la otra que yo les decía, que es otra forma de visualizar de la UCSC, que es de la Universidad de California de Santa Cruz, donde nos dice la secuencia en cuanto a proteínas, nos dice cuáles son los genes que están curados, cuál es el orden de los nucleótidos y la frecuencia de ellos, y acá incluso hasta qué tan conservados están esos proteínas con respecto a otros organismos. Entonces, dependiendo de en qué énfasis queremos ver la zona, así escogemos el visualizador a utilizar. Ya propiamente, esta es otra forma de visualización. Vean que está menos cargada, está más dirigida a determinar la región de interés y la consecuencia en la proteína, que en este caso vean que la glicina es cambiada por el ácido aspartico. Vean que aquí la cantidad de lecturas que estamos obteniendo son de 6111 de la citosina, que es lo esperable, pero también tenemos un 22%, o sea, 1764 lecturas del cambio de la C por la T en esta región propiamente. Entonces ya con toda esa información, nosotros nos vamos a bases de datos, por ejemplo, OMIN, que es una página en línea que nos dice enfermedad, digamos, los genes y las enfermedades relacionadas a estos. Buscamos el gen KRAS y cuando le damos una búsqueda, vemos que es un protoncogen y que se relaciona a distintos tipos de cáncer. Entonces ya esto nos dice, bueno, es un gen KRAS relacionado con el cáncer de colon y vemos si la mutación también se relaciona con ese tipo de cáncer. Cuando vemos, por ejemplo, los ensayos clínicos de esa mutación, vemos que ya hay diferentes enfermedades o desórdenes
o síndromes que hay drogas dirigidas para su tratamiento. Estos ensayos clínicos generalmente en Estados Unidos se reportan dentro del informe clínico porque allá los sistemas, digamos, el sistema de salud como tal, sino el sistema de seguros, el hecho, o sea, permite que cuando haya un estudio clínico corriendo, los pacientes puedan tener acceso a participar en ese ensayo clínico, haciendo un contacto directamente con los investigadores. Esta parte de acá, digamos, uno la podría reportar, pero no tiene tanta utilidad para el oncólogo acá porque es más difícil que pacientes de Costa Rica vayan a incluirse dentro de un estudio clínico que está ocurriendo en otros países. ¿Qué es lo importante de esta información? Ver nuevos esquemas de tratamiento que se están probando en otros países. Entonces, acá lo que le interesa principalmente al oncólogo es ver la evolución de este estudio para ver si luego este esquema de tratamiento pueda ser implementado en nuestros países, de acuerdo a si la droga está disponible y el esquema es disponible acá. O sea, básicamente es ver como una ventana de diferentes posibilidades que se están probando, diferentes combinaciones que se están probando en estudios clínicos para luego tratar de implementarlas de acuerdo a la mutación que yo estoy encontrando en ese paciente. Y lo que les mencionaba de Cosmic, que básicamente es un catálogo de mutaciones somáticas relacionadas al cáncer, entonces yo veo acá que me dice que sí, que efectivamente el gen KRAS en este tipo de mutación genera una resistencia a medicamentos. Principalmente me dice cuáles son los medicamentos a los cuales puede generar resistencia. También es una base de datos que me dice generalmente en cuáles tejidos yo encuentro ese tipo de mutación. Vean que principalmente se encuentra en el intestino, de ahí que haya una fuerte asociación con cáncer de colon, pero también esa mutación se puede encontrar en cáncer de páncreas, cáncer pulmonar, en el tracto biliar y en ovario en menor proporción. E incluso esta página me da diferentes referencias que hacen mención de esa mutación en particular. Entonces vean que la lista de referencias es bastante exhaustiva. Entonces cuando uno está generando el informe clínico, uno trata de buscar los años más recientes para complementar ese informe clínico con evidencia de estudios o con evidencia científica relacionada al cáncer de colon propiamente. Este es otro análisis que se realiza, que es la predicción in silico, que la predicción in silico básicamente lo que nos dice es si el cambio de la proteína de la glicina por el ácido aspartico me genera un cambio ya sea deleterio en la proteína o si el cambio no es tan significativo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que si yo estoy hablando de que la glicina es un aminoácido que es neutro, que no tiene, por ejemplo, un anillo aromático, que no es ácido o que no es básico, está siendo cambiado por el ácido aspartico, que como su nombre lo indica, ya es un aminoácido ácido. Entonces, estas predicciones bioinformáticas lo que hacen es ver si cuando yo sustituyo la glicina por el ácido aspartico, a nivel estructural de la proteína va a haber un cambio en alguna de las funciones de esa proteína. Acá más bien vean que las predicciones in silico son contradictorias. Utilizando la predicción in silico SIF, sí me está diciendo que le trae un efecto deleterio, mientras que Polifen me dice que es benigno. Claramente, esta mutación está más que descrita de que sí es patogénica. Acá no sé por qué Polifen todavía la sigue clasificando benigna y por eso en las predicciones in silico siempre hay que tener un cierto cuidado de tomarlas como verdad infalible.
siempre hay otros criterios que pesan más sobre las predicciones in silico y eso está dentro de las guías de la ACMG propiamente. Vean que cuando ya nosotros nos vamos a lo que nos dice Clinvar con respecto a esta mutación, no, perdone, esta es otro ejemplo de una mutación que es en el gen APC. Vean que en este gen lo que estamos encontrando es una duplicación en el codón 4666 que provoca un cambio de la trionina por un cambio de la trionina por lo que es la asparagina y lo que provoca es un cambio en el marco de lectura que finaliza la proteína. Entonces, esto lo que significa es el cambio del marco de lectura SFC, es cambio del marco de la lectura y provoca una terminación 3 aminoácidos después. Y esto ocurre en el exón 16 de la proteína de la APC. Acá, si ustedes ven, la cantidad de lecturas relacionadas a la región es de 4.454 y tenemos igual una frecuencia alélica del 22%. Tenemos un total de 1.000 lecturas relacionadas a ese cambio de la mutación, donde tenemos que no hay base y se incrementa por una A de más, por una adenina de más. Ahora bien, cuando nosotros buscamos evidencia relacionada con esa inserción de la base, vemos que es patogénica y que está relacionada a la poliposis adenomatosa familiar. Este gen de APC es característico de este síndrome y me genera una predisposición a cáncer hereditario. Vean que igual uno cuando busca en la base de datos Cosmic, en esta base de datos hay suficiente evidencia relacionada con mutaciones en el gen APC. En este caso, si yo estoy encontrando mutaciones en el gen APC, aunque la frecuencia alélica sea baja, dependiendo de cómo fue la zona tumoral que se secuenció, ya incluso hasta los oncólogos podrían pensar en hacer ya estudios familiares en ese paciente, porque lo que no saben en este momento es si este gen APC ya estaba mutado en la persona y luego se desarrolló el cáncer, o más bien la persona no tiene mutación en el gen APC y producto del cáncer se le hizo la mutación. O sea, si es una mutación de nuevo o ya es una mutación que ya estaba en línea germinal y con el paso del tiempo se desarrolló el cáncer. Entonces, esas son características que el clínico es el que toma la decisión de acuerdo a la evidencia que uno le aporta en el informe de ensayo. Ricardo, tenemos Sí, una pregunta que yo creo que vale la pena responder ya. sí, decime. Dice, sí, dice, ¿no todas las mutaciones son cáncer o si pueden llegar a ser uno? En este caso, digamos, no todas las mutaciones son cáncer. Por ejemplo, digamos, a ustedes le pueden determinar, voy a utilizar como el ejemplo más clásico que es BRCA. Una persona puede tener mutaciones en el gen BRCA. Eso simplemente lo que nos dice es que tienen un riesgo aumentado a padecer cáncer, pero no es que tienen cáncer. Principalmente eso sucede cuando le toman una muestra de sangre y están analizando línea germinal. En estos ejemplos que yo les estoy dando, ya son biopsias de tejido. O sea, ya hay sospecha clínica de que el paciente está teniendo cáncer. ¿Por qué? Porque ven una masa que tiene aspecto, digamos, tiene características histológicas tumorales y ahí lo que se necesita saber es cuál es la mutación relacionada a esa masa tumoral. Entonces, por eso les decía, siempre es muy importante hacer toda la correlación de qué muestra la que estoy analizando, de dónde es que proviene la muestra, cuál es la sospecha clínica que yo que me están dando de referencia para hacer un adecuado reporte del informe, digamos, un adecuado reporte clínico. Este ejemplo del APC
Si yo les digo a ustedes, bueno, estoy encontrando APC en un 22%, pero es una línea germinal, yo incluso hasta podría entrar con duda de decir, línea germinal, yo esperaría encontrar mutaciones o del 100 o del 50%. De un 22% me suena más a error de secuenciación que realmente a una mutación. ¿Qué tendría que evaluar? La profundidad de esa corrida. ¿Qué tendría que evaluar? ¿Cómo, cómo fue el proceso de secuenciación? Lo que vimos en el visualizador IGV, digamos, cuántas bases están en la hebra forward, cuántas bases están en la hebra reverse. En este caso, que es una muestra de tejido, me sale el gen APC, que generalmente está asociado a predisposición a cáncer, pero no solamente me lo encuentro en línea germinal, también yo me lo puedo encontrar en tumores sólidos, o sea, en línea somática. Y este es un ejemplo de ellos. Aquí vean que la profundidad es suficientemente alta, porque cuando estamos hablando de secuenciación de tejido, tenemos que ir a profundidades altas, y vean que la frecuencia alélica está en un 22%. En este caso específico, lo estoy encontrando en tejido, pero ahí, de acuerdo a la historia familiar de ese paciente, el médico decide si es necesario realizar un estudio familiar para ver si hay más afectados por ese gen y que de casualidad se encontró en el tumor también, o si es algo que fue una mutación de nuevo y es un hallazgo incidental propio del tumor. Entonces, para resumir en la respuesta, no toda mutación es cáncer. Lo que sí nos dice, por ejemplo, a nivel germinal es que nos da una predicción de qué tanto riesgo yo tengo de desarrollar cáncer. Y si yo lo estoy encontrando a nivel somático, la mutación es una posible explicación de por qué o el origen de ese cáncer propiamente. No sé si hay alguna otra consulta. No, no tenemos ninguna otra todavía. Ok. Y, por ejemplo, todos esos análisis nosotros los estamos realizando ya aquí en el CICICA, que tenemos el servicio, digamos, de pruebas de laboratorio en donde tenemos paneles diferentes, ya sea para hacer el análisis somático o ya sea para hacer el análisis tipo germinal. Entonces, por ejemplo, en ese caso del APC, básicamente ese es un análisis que se realizó tipo somático debido a la profundidad que se hizo de la secuenciación, y generalmente se utilizó el panel de cáncer colorectal porque es el que más se ajusta a las necesidades de detección del paciente, que se estaba sospechando de que era un cáncer colorectal. Entonces, esto es como para que sepan que ya, digamos, nosotros también estamos ofreciendo este tipo de análisis, tanto a nivel somático como a nivel germinal, que eso ya sería con una muestra de sangre, donde decimos cuáles son los genes que la persona tiene mutados, pero siempre en el caso de la germinal, no es que decimos que el paciente tiene cáncer, sino que quiero que eso quede muy claro, es que tiene un riesgo aumentado a padecer cáncer y por ende, ese paciente es bueno que consulte de manera más frecuente los servicios de salud para que se esté monitoreando en caso de que tenga algún síntoma clínico relacionado con el cáncer. La idea de estos test genéticos es eliminar en la idea de la población de que cáncer es igual a muerte, sino más bien es decirles que cáncer se puede transformar en una enfermedad crónica si nosotros hacemos una adecuada identificación en el tiempo oportuno. Todo cáncer siempre va a tener un 100% de efectividad de tratamiento si se detecta en las etapas tempranas. Si nosotros detectamos el cáncer en etapas tempranas, la cirugía es la metodología o es el tratamiento 100% efectivo para la mayoría de los cánceres. ¿Qué es el problema? Que cuando ya el paciente se le detecta el cáncer en etapas más avanzadas, ya no se puede ejecutar
una cirugía, sino que ya se tienen que implementar los otros tratamientos, como lo que es la radioterapia y la quimioterapia, propiamente. Y básicamente esta es la charla que les traía por el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta o duda. Gracias, Ricardo. No sé si las personas que están presentes quisieran escribir alguna pregunta, darles unos minutitos mientras Ok. las escriben. Sí, claro. Ricardo, tal vez de una pregunta. Ahora que mencionaste eso del servicio que ustedes dan, ¿cómo se solicita? Me imagino que tiene que ser un médico que les mande a ustedes una referencia o cómo funciona. Sí, en este caso, digamos, uno lo que idealmente, eh, el trámite ideal es que el paciente vaya a un oncólogo, el oncólogo le haga como una referencia y la envía aquí al CICICA. Igualmente, las personas pueden venir directamente aquí al CICICA y solicitar el servicio. El problema es que nosotros siempre solicitamos que ojalá tenga un médico, un oncólogo de cabecera, que le haga la interpretación de esos análisis para que tenga una adecuada consejería genética relacionado al resultado que les estamos dando. Claro, pero y entonces esas pruebas que hacen es sobre una biopsia o han hecho también muestras en sangre, De las dos de maneras, las dos hacen. Ujú, sí, hacemos de las dos maneras. Hacemos sobre muestras de sangre, que es la parte ujú. germinal, entonces ahí Sí, donde nos enfocamos en los paneles que tienen más genes relacionados con predisposición oncológica, o ya si nos refieren la muestra de biopsia, entonces ya le aplicamos paneles que tienen genes más asociados a mutaciones somáticas. En el caso de la muestra de sangre es como más que todo si son personas que tienen digamos, mucha presencia de cáncer en la familia y a edades de menos de 50 años. Esos son como los mayores candidatos a realizarse como un estudio genético de predisposición oncológica. Y eso se realiza con una muestra de sangre, principalmente. ok, Ya con las muestras de tejido, ya ahí sí, digamos, tiene que ser un laboratorio de patología que envíe el bloque para ujú, nosotros hacer el análisis correspondiente. claro. Ok, tenemos acá una pregunta. ¿Estos paneles son protocolos importados o son adaptados a nuestro entorno? Generalmente ya los paneles vienen con protocolos ya establecidos, digamos, no es como que uno tiene que hacer como alguna variación de esos protocolos, sino que más bien uno tiene que seguir al pie de la letra todo el procedimiento que indica el panel propiamente. Sí, no sé si más bien la pregunta iba enfocada a que si son paneles de genes o variantes específicas de nuestra región, ¿verdad? De Latinoamérica, o si, no sé Sí, si se iría por ese lado la pregunta de Mariana. bueno, desde ese punto de vista, pues generalmente no hay mucha diferencia en cuanto a la lista de genes. Digamos, ya la mayoría, digamos, de genes sí se relacionan como a enfermedades específicas. ¿Qué es lo que sí puede variar en nuestra población? Digamos, les comento. Para cáncer de mama es muy reconocido BRCA1 y BRCA2, pero aquí en nuestra realidad, más bien es más prevalente el BRCA2 y el gen ATM que el BRCA1. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en estos paneles? Incluir casi que la mayoría de genes que se relacionan con la enfermedad de cáncer de mama. Entonces, uno no solo se enfoca como en tres genes. Por ejemplo, el panel tiene 90 genes, que tal vez con 10 genes abarque el 90%, perfecto, pero tratamos de no descuidar ese otro 10% que son de baja frecuencia, pero que no sabemos en qué pacientes pueden presentarse. Sí, yo creo que esa era la pregunta por lo que pone aquí Mariano. No veo más preguntas. A ver, bueno, dice, pueden volver a enviar el link. Paula, si nos hace el favor, para la asistencia, por favor, completen el formulario mientras estamos aquí respondiendo preguntas. Dice Maribel, lo ideal es atender el cáncer en etapas tempranas, pero mucho depende del manejo
o importancia que dan en el hospital. Sí, ahí es difícil, digamos, tener ese balance porque desgraciadamente, digamos, no todos los centros de salud tienen un adecuado protocolo de manejo, digamos, hay EVAIS o hay clínicas que hacen la referencia súper rápida a los hospitales clase A, hay otros que más bien lo dejan pasar. Entonces, sí, en eso sí tiene razón. También depende mucho, digamos, del manejo clínico que se le haga a los pacientes, pero uno sí siempre da la recomendación de que ojalá, si son personas que ya saben que en la familia hay mucha presentación de cáncer, entonces lo primero que tienen que hacer es vayan al médico, indíqueles eso para ver, para tratar de que haya una referencia al respecto. Y si ya aparte de eso lo complementan con un test genético, ya es más soporte de evidencia científica de que sí hay algo, digamos, ya hay un factor de riesgo asociado y que sí tienen que darle un adecuado seguimiento. Sí, tal vez para ampliar esa información que nos estás dando, Ricardo, en nuestros hospitales, ¿verdad? Normalmente no se hacen pruebas de este tipo, ¿verdad? Genómicas, y si no corríjame, porque eso es lo que yo tengo de conocimiento, Ujú. que Sí. probablemente te van a hacer le van a hacer un diagnóstico porque, como dijo Ricardo, ven una masa. Ajá. Pero el paso a la genética o a la genómica no es tan sencillo, ¿verdad? Vieras que ahora sí hay como es un proyecto que está liderando el doctor Heiner Jiménez, que ya sí se está dando la secuenciación de paneles, digamos, de paneles genéticos germinales. Es un proyecto que se está llevando a cabo en el Hospital de Niños y ya tienen como unos 4 o 5 años. Ahí el tema es que lo que hace el doctor es tratar de identificar de manera adecuada cuáles son las familias que realmente merecen ese test genético. Obviamente, como es un proyecto que apenas está comenzando, digamos que no tiene muchos años, la cantidad de pacientes que están abordando, pues no cubre, digamos, de manera expedita como toda la necesidad país que hay, ¿verdad? Sí se están trabajando, lo hacen demasiado bien. De hecho, que es un proyecto que ha encontrado muchas mutaciones a nivel germinal. De hecho, la información que les dije de que ya se sabe que la prevalencia aquí en Costa Rica es primero BRCA2, luego gen ATM y luego BRCA1 es por los datos que ellos ya han generado. Entonces ya la caja sí está avanzando en el análisis genético, pero digamos, ahí a veces lo que falta es que entre los mismos médicos de la caja sepan de que el servicio ya está en funcionamiento. Hay mucho médico que incluso usted le pregunta y le dice, no, eso no se hace aquí en el país y ya tiene años de hacerse. Entonces, un problema de la caja es que no se hace como buena publicidad a sí mismo, al cliente interno, digamos. A veces personas ajenas a la caja sabemos más de lo que hace la caja que los propios médicos de la caja. Entonces pasa eso de que no se dan adecuadas referencias porque piensan muchos médicos que son cosas que no se hacen en el país cuando ya se hacen. Igualmente nosotros, si ustedes, digamos, preguntan si se hacen paneles genéticos aquí en el país, mucha gente dice que no. Y más bien la idea de nosotros es como empezar a difundir la información de que sí, que ya se realizan paneles genéticos en varios laboratorios del país para suplir, digamos, las necesidades privadas de personas que quieren el servicio más expedito. Qué buenas noticias, ¿eh? Ves, siempre Sí. que se está actualizando. Y yo creo que nosotros, como, ¿verdad? De alguna u otra forma, somos usuarios, ¿verdad? O nuestros familiares podemos llevar esta información porque uno como usuario tiene el derecho, ¿verdad? De pedir este tipo de servicios que definitivamente tienen el objetivo principal, ¿verdad? De tener un tratamiento adecuado, temprano. Y bueno, ya que ustedes acá en este curso están aprendiendo al respecto, que nos ayuden, ¿verdad?, a esparcir esa voz porque es súper necesaria para nuestro país. Bueno, dice aquí, Acá, sí, Mariano Hernández pregunta
que cree que en el Calderón Guardia están desarrollando un estudio. Sí, no sé si vos sabes algo, Ricardo. Sí, bueno, en el Calderón no es que estén haciendo un estudio, en el Calderón lo que ellos hacen es que analizan la parte somática. En el de niños hacen la parte germinal, más bien el Calderón hacen la parte somática. Entonces, digamos, ya el Calderón lo que hace es el análisis de la biopsia propiamente y ya hacen NGS de las biopsias de los pacientes de cáncer para todo el país. Incluso el Calderón ya hace esta técnica de biopsia líquida, pero volvemos a lo mismo. Hay mucho médico que todavía desconoce que esas técnicas ya se realizan en el país. Entonces, lo que me decían en el laboratorio molecular más bien es que no les llega tantas biopsias líquidas para realizar. E igualmente, ya obviamente conforme se va esparciendo la publicidad de estas pruebas, ya les va llegando más muestras, pero ellos ven que en realidad no hacen tantas pruebas relacionadas con la cantidad de necesidades que hay en la población. Y eso es también por falta de publicidad, digamos, o por falta de comunicación interna dentro de la misma institución. Entonces, digamos, actualmente ya se hace NGS en la caja, en el hospital de niños se hace la parte germinal y en el Calderón Guardia ya se hace la parte somática propiamente. E incluso el Calderón ya hace hasta biopsia líquida, que eso es muy útil para lo que son cánceres que las biopsias son muy pequeñas, como el cáncer de pulmón, o cuando digamos, el cáncer, tomar la biopsia es de muy difícil acceso, entonces tal vez se tomó la biopsia, pero se agarró una región que casi no tiene cáncer, sino que tal vez lo que tiene es necrosis o tiene tejido inflamatorio y tiene muy bajo porcentaje tumoral. En esos tipos de cánceres donde la biopsia líquida sí ya recobra más importancia porque es información adicional que se le da al médico oncólogo para tomar decisiones. Sí, bueno, qué interesante, Ricardo. Ya esta pregunta la respondimos, Paula, por aquello. Bueno, yo creo que podemos ir concluyendo, ya son casi las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Esperamos que llenen el formulario de asistencia. Y Ricardo, muchísimas gracias. La próxima semana ya tenemos un poco más, vamos a profundizar un poco más en el tema, en las aplicaciones y obviamente en la interpretación, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, están todos invitados a participar y si tienen otra gente que creen que les va a interesar el tema, vean los videos que tenemos en el YouTube de estas dos sesiones para que la próxima semana lleguen ya un poco más enterados de la temática que estamos trabajando. Y bueno, que tengan todos muy buenas noches y nos vemos en una semana, si Dios lo permite. Sí, Ricardo. Más bien te quería decir que en la próxima sesión lo que hice fue invitar a la doctora Vivian Arce, que es Ah, sí. que es la encargada de los análisis genéticos en el Calderón Guardia, de hecho. Entonces, para ya aterrizar en lo que es propiamente casos clínicos de pacientes, donde ellos detectan la mutación y dan el reporte clínico directo a los médicos oncólogos. Sí, Viviana es excelente. Entonces, con más razón, Sí, inviten a más gente a participar y los esperamos entonces en una semana. Y muchísimas gracias, Ricardo. bueno, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Hasta Muchas luego. gracias, buenas noches.